Bueno, aquí estamos nuevamente reunidos, y digo reunidos porque ustedes están en su casa, sintonizando este canal, y yo estoy en los estudios del mismo con un invitado, como lo hago semanalmente. ¿Quién es el invitado? Bueno, ustedes saben que las presentaciones mías son muy breves, y les voy a decir que el invitado es una persona muy conocida en los ambientes culturales, pero especialmente en los ambientes religiosos es donde más se lo ubica. Y quiero esta noche conversar con él porque quiero llegar a ustedes con distintos mensajes. Hemos hablado con políticos, hemos hablado con economistas, hemos hablado con artistas, y yo creo que tenemos que hablar con alguien que desde hace ya un par de años, y un par bastante largos, ¿no? Coordina desde el Poder Ejecutivo Provincial a los distintos grupos religiosos que aquí tenemos. Y cuando digo distintos grupos religiosos, me refiero a distintas religiones. Vamos a partir de una base. Creo que todas las religiones tienden a un fin común. Lo que pasa es que parten de distintos orígenes y van al mismo destino. Estamos en el camino de llegar a ese destino. Cada religión, saben ustedes, tiene un destino final para las almas. Y me dirán que todo esto es muy bonito, pero que quieren más detalles de la situación. Bueno, yo esta noche voy a conversar con el responsable de los temas religiosos que ha designado el gobierno de la provincia del Chaco, pero no vamos a tocar los temas religiosos, vamos a hablar de él. Finalizado el programa, ustedes dirán, ¿es la persona que tiene que estar en el cargo o que no tiene que estar? Yo creo que por la experiencia que tiene, ya es un gran valor. Se ha manejado cantidad de años hasta la fecha con solvencia. Y entonces pasemos a hablar con él, veamos cómo fue su vida hasta el día de la fecha, y creo que le van a ratificar la confianza para que siga al frente de esto. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Fernando, un gusto venir a visitarte a tu programa. Lo he visto en otras oportunidades por televisión, otras personas invitadas, y la verdad que te felicito porque toca a los personajes desde el lado desde el conocimiento como persona. O sea, me pareció algo distinto a lo que comúnmente uno ve, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, estos agradecimientos los recibo yo y los voy a transmitir a todo el equipo de la televisión, a equipos técnicos que no aparecen en pantalla, ¿no? Que son los que nos permiten a nosotros estar en contacto con el público. Gracias, y vayamos directamente al tema de la convocatoria. ¿Cuándo se le dio por entrar en el tema religioso? Eso es lo que me gustaría saber. En realidad, siempre tuve una inclinación por los temas religiosos desde chico, y me formé en la Acción Católica Argentina en Buenos Aires, en distintos grupos donde yo pude por ahí palpar y conocer, y aquí en el Chaco tuve la oportunidad de estudiar teología en el ICRA, que en ese momento estaba, que era el Instituto de Cultura Religiosa, que estaba avalado por el arzobispado, que era una especie de tecnicatura de 4 años de estudios, donde los docentes eran los propios sacerdotes.
donde la verdad que me pude tener una formación integral de los conocimientos filosóficos y teológicos. Y eso me dio a mí una formación mucho más compleja para conocer desde el lado como antropológico el hombre, ¿no? Entonces eso me permitió en realidad poder trabajar con distintos y conocer otros tipos de religiones que no sean la católica. Así que eso es importante y es como el comienzo, ahí comenzamos ya a desarrollar. Bueno, después obviamente me tocó estar trabajando específicamente en el área de culto de la provincia y me permitió ese conocimiento poder entablar diálogos con las distintas entidades religiosas que existen aquí en el Chaco, que Chaco es una provincia muy rica en ese sentido y donde fue una de las primeras que generó o gestó lo que es el diálogo interreligioso a través de una mesa donde confluían entidades como no solamente la católica, sino la grecatólica, la comunidad judía, las comunidades evangélicas, las adventistas, la comunidad luterana, los mormones. Entonces eso fue muy bueno para poder trabajar con las distintas entidades y me permitió a mí conocerlos, conocer qué actividades realiza cada una, cuáles son sus creencias y trabajar en la unidad. Uno de los puntos fundamentales fue trabajar desde las coincidencias, trabajar desde lo que nos une, no lo que nos divide. Y desde ahí yo creo que fue algo muy fructífero, muy positivo hasta el día de hoy, que estamos trabajando muy bien con todas las entidades religiosas. ¿Hay elementos que nos separan a los humanos unos de los otros por motivos religiosos o los motivos religiosos unen a los seres humanos? Mira, gracias a Dios, a diferencia de otros países donde existen las guerras religiosas o el fundamentalismo religioso, en Argentina nosotros podemos convivir pacíficamente las distintas religiones. Y por eso te decía lo del Chaco, porque fue la pionera en el diálogo y hoy por hoy el Papa Francisco ha abierto las puertas del Vaticano a distintas entidades para unirse en oración por el mundo, por la paz del mundo. Entonces yo creo que eso es muy bueno y yo creo que hay más cosas que nos unen que nos dividen. Hoy estamos en un diálogo, porque a la sociedad lo que le falta justamente es el diálogo, es entender y comprender al otro en su diversidad de pensamiento. Porque si uno se va a poner a discutir con el otro o convencer al otro de una cuestión dogmática o doctrinaria, es muy difícil por ahí, pero si yo entiendo y comprendo al otro en lo que él cree, en lo que él piensa, pero si las dos vertientes hacen que lleguemos a un mismo objetivo, que es la recuperación de los valores, lo que es la lucha por la paz y el amor en el mundo, yo creo que hay otras cosas que quedan de lado. Es muy importante esto porque hay un concepto en sectores de la población de que pertenezco a esta religión y no tengo nada que ver con las otras. Que yo creo que se sostenga una religión es una cosa y que se respete a las otras también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Sí, mira, hoy por hoy nosotros hemos avanzado tanto que ya estamos próximos acá en el Chaco de sacar la ley de libertad religiosa y eso es muy bueno, es un salto muy grande, un salto significativo de poder incluir en esa ley de libertad religiosa a todas, nuclear a todos, que todos tengan la misma oportunidad de expresarse desde su ritual en cualquier ambiente. Si lo quiere hacer en la vía pública, lo quiere hacer en un organismo, en cualquier organismo donde, por ejemplo, que haya acceso a las cárceles, a los hospitales y que si esa persona lo siente y quiere, porque su formación así lo dice,
que él pueda asistir espiritualmente a ese enfermo, a esa persona que está privada de su libertad. Entonces creo que esas cosas nos están uniendo, nos unen, porque todas las entidades religiosas trabajan en esa temática, que es la asistencia al débil, al vulnerable, el trabajo por la paz, por la armonía, el consenso. Entonces yo creo que eso es muy bueno, y un punto especial y particular está dado en que hoy las entidades religiosas se unen por una causa común. Por ejemplo, ¿cómo fue donde todas las entidades religiosas se unieron en la lucha a favor de la vida? Eso te marca una pauta de que se despojan de pensamientos individualistas o dogmáticos como para decir, bueno, esta es nuestra lucha, esta es nuestra pelea. O también, como hoy está sucediendo, que las entidades están trabajando cada uno de su lado y confluyendo luego en un solo pensamiento con respecto a la nueva ley de educación. Eso creo que es un crecimiento, eso creo que es un paso hacia adelante donde nosotros debemos entender y comprender que las sociedades van creciendo o van a crecer en tanto en cuanto exista la libertad de expresión, la libertad de poder decir o sentir y que el otro no se sienta ofendido porque yo pienso diferente. Y de ahí vamos creciendo. Bueno, yo creo que todo esto tiene un muy buen basamento porque vemos permanentemente, cada 2 años, digamos así, las elecciones que se producen en el campo social, sí. Y los partidos salen diciendo yo tengo tantos o cuantos años de antigüedad. El partido más antiguo de la Argentina nace en 1810 y la religión más joven que está en vigencia creo que tiene 10 veces más antigüedad que eso. Y entonces si durante tantos años ha persistido, algo debe tener la religión que atrae a la gente y que la gente la sigue, ¿no? No, lógico, o sea, partimos de la base que la comunidad, o sea, los judíos, ya vienen de un pueblo ya muy antiguo, donde tiene una creencia, pero no solamente esa religión, sino hay otros tipos de religiones que van de la mano de la judía, pero de ahí se abre, y vamos a hablar de la católica o cristiana, desde que contamos 2000 años, ¿no? Entonces de ahí podemos, por ejemplo, hablar de las nuevas, que a través de la Reforma de Lutero, que el año pasado se cumplieron los 500 años de la Reforma de Lutero. Entonces ahí han salido distintas religiones, hay religiones que tienen 200 años, otras que tienen 500 años. Sí, lo que va sucediendo en las distintas religiones es que se va creciendo a medida que va creciendo el mundo, donde la tecnología, la ciencia va avanzando y también van cambiando la forma de los pensamientos filosóficos y también teológicos, de la comprensión de lo que es el mundo actual. Si vos te pones a pensar en la época de Jesús, él hablaba desde su diálogo, era a través de lo que existía en ese momento, que hablaba del campo, no hablaba de cosas que no existían. Entonces hoy las religiones se nutren en los mensajes son muchos más. Hay muchos mensajes que están basados en lo tecnológico, a través de la utilización de todos los medios informáticos, y se llega más fácilmente a las personas con un mensaje de esperanza, un mensaje motivador, un mensaje para que la persona cambie su estilo de vida o su forma de actuar o su forma de pensar. Fíjate hoy que todas las religiones utilizan el Facebook, el WhatsApp, Instagram o distintas herramientas informáticas para bajar lineamientos o formas de pensar, o nos comunicamos mucho más rápido. Entonces, hoy todo el mundo tiene acceso a la religión. Hoy vos querés conocer en qué creen los musulmanes, googleás y lo tenés.
¿En qué creen los adventistas? Googleás y ¿en qué creen los bautistas? Lo mismo. Entonces, todo este proceso de cambio, esta revolución de informática hizo que la gente tenga mucho más conocimiento de las instituciones religiosas. Y también está en lo que es la búsqueda. Las personas por ahí tienen la posibilidad de adquirir información a través de estas herramientas y comienza primero a buscar información a través de las redes y luego a lo mejor visita distintos ámbitos o va a conocer los templos, distintos lugares. Es más, fíjate que hay muchas personas que viajan a la India, viajan a Oriente a conocer otros tipos de culturas, otros tipos de pensamientos de los religiosos. O, por ejemplo, aquí mismo, muchos por ahí vienen a conocer, a preguntar las comunidades aborigen, cómo son sus formas de pensar, cómo son sus rituales religiosos. O sea que tenemos también una gran riqueza en ese sentido, que es interesante para uno nutrirse de esos pensamientos que tienen distintas instituciones. Si uno hace un estudio de religiones comparadas, podría tener todo un esquema de cuáles son las diferencias dogmáticas o doctrinarias que tiene cada uno, pero hay cosas que son iguales, que es lo que yo te decía, la lucha por la paz, la lucha por la recuperación de los valores, la lucha por la dignificación de la persona, de la familia, que eso es común en todas. Por eso digo, hay muchas más cosas que nos unen que las que nos dividen. Es interesante todo esto, pero acá hay un punto que no tenemos que olvidar. Estamos en televisión y estamos con el reloj encima. Y yo iba a preguntarte una cantidad de cositas y nos desviamos del tema y entramos en lo específico de tu tarea en este momento. Yo les quiero decir que nuestro invitado es el subsecretario de Asuntos Religiosos de la provincia. Parece que lleva las cosas bien porque no he escuchado quejas yo, ¿no? Y si hay alguna queja, por lo menos tiene poco volumen, ¿no? Por lo tanto, va a seguir en el cargo, ¿no? Pero yo quiero saber, este subsecretario de Asuntos Religiosos también fue un chico, como todos nosotros. ¿Y desde cuándo tiene memoria él? ¿Cuántos años tenías de tu primer travesura, vamos a llamarle, ¿no? O hecho en la vida, ¿no? La gente me dice 5 o 6 años de edad, ¿no? Algunos se acuerdan de antes, algunos un poquitito más tarde. ¿De cuándo tenés memoria vos? Recuerdo muchas cosas, pero lo más llamativo fue a los 5 años. Yo tenía un amor especial por los gatos, que eso me llevó a tener una consecuencia, puedo decir entre comillas grave, pero que también me marcó porque ese gato lo que hizo es atraer una víbora venenosa y la llevó a mi cama y esa víbora me mordió aquí y obviamente me inyectó el veneno. Yo creo que ese fue el primer milagro de que probablemente Dios quiso que yo hoy esté aquí con vos, porque era imposible en una zona inhóspita donde yo estaba poder, si bien me hicieron un torniquete acá en la mano, yo tenía 5 años, lo único que recuerdo es que, no sé, mi hermana vio ese hecho y me saltó una cama a la otra y obviamente me llevaron al hospital y bueno, estuve creo que 40 días internado para que haga el efecto el suero que me pusieron. Bueno, eso fue lo que más recuerdo y hasta hoy, ¿no? Porque eso fue un hecho simpático por el hecho que a mí me gustaban los animalitos, pero también fue un hecho desgraciado por la consecuencia después. Pero por eso lo que más, que tantas otras cosas lindas, porque creo que tuve una infancia muy linda,
No tengo de jugar, de divertirme, de ir a la escuela, de hacer por ahí las cosas que me gustaban. Así que eso fue algo por ahí hermoso para mí en mi infancia. No tengo por ahí cosas como para decir fui infeliz en mi infancia. Creo que la infancia uno los marca y también le da. Hoy justamente he explicado cuando estaba dando clases que cómo fueron cambiando los tiempos, que yo adquirí el arte de la lectura desde chico, porque como antes no había televisión quizás, en mi casa mi padre era un lector del diario y de revista, entonces a la siesta nos daban eso para que no molestemos, nos daban justamente las revistas para leer y entonces ahí adquirí el arte de la lectura. O sea que como uno cuando es chico como que quizás le molesta porque quiere hacer travesuras, pero antes de la siesta se dormía y entonces nosotros cuando queríamos dormir lo que hacíamos era pasar el tiempo hasta que mi padre se levante de la siesta leyendo. ¿Y cuántos años tenías? Y te hablo desde ahí a los 10, 11 años, desde que aprendí a leer hasta 12 años, que siempre fue siempre el hábito de jugar, inclusive hacer actividades con mis hermanos, como juego de oficinas, así, qué sé yo, cosas inventadas. Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención el teatro, entonces escribía, inventaba personajes. Ya de chico siempre me gustó eso y fue algo para mí que lindo, que me marcó y que después en el futuro me sirvió mucho. En tu época no existía todavía el jardín de infantes, ¿no? No, era directamente a primer grado. A primer grado. Sí, sí. ¿Te acordás de tu maestra de primer grado? Sí, me acuerdo. Me acuerdo que repetí primer grado, porque era muy chiquito. Entré a los 5 años, 5 o 6 creo que era, en esa, porque justo yo cumplí el 29 y entré a los 5, o sea, 6 años cumplía a mitad de año. ¿De qué mes cumpliste? Junio. Junio. 29 de junio. Entonces... No, era para tenerlo en cuenta para el año próximo. Claro, para el regalo. Exacto. Pero bueno, y eso fue, por ejemplo, fíjate lo que la pregunta que me haces vos, la importancia de ese proceso de adaptación del niño, desde el chico hoy va desde los 2 años, 3 años, tiene sala de 2, de 3, de 4, de 5, y después recién van a primera, es una etapa. Entonces fue un proceso desde quizás una etapa madurativa, claro, de comenzar desde esa edad ya a aprender a sumar, que a lo mejor lo que yo quería es jugar. Lógico. Quería jugar nada más, no quería ir a aprender a sumar, restar. Pero bueno, desde ahí jamás repetí un año, desde el primario, secundario, la universidad, jamás tuve ningún tipo de problema. ¿Y te acordás de esa maestra de primer grado? Sí, es como que la odié porque me hizo repetir, pero en realidad estaba bien. El tiempo se suaviza. Claro, sí, sí. Pero en realidad tenía razón, porque yo no cumplí con el proceso que debía cumplir cualquier chico. O sea, estaba retrasado porque ya te digo, cuando yo quise reaccionar ya casi había terminado el año, porque bueno, pero son cosas que te hacen crecer también. ¿Y las maestras siguientes qué tal? Muy buenas, o sea, yo no me puedo quejar de ninguno de los docentes. Creo que aprendí mucho, me enseñaron las cosas básicas, pero lo más importante es a leer. Ahí también adquirí de un maestro, de algo que a mí me gustaba, que es el arte de la actuación, el teatro, porque siempre se hacían los festivales escolares y uno siempre podía actuar, y bueno, eso siempre me llamó la atención, y poder participar y eso fue también algo que lo llevo en mi corazón y fueron recuerdos para mí hermosos. Y así fuimos llegando hasta llegar a finalizar la escuela primaria. Sí.
Y ahí se empezó el dilema, ¿no? Porque yo tuve que tomar ahí una decisión de irme a Buenos Aires. O sea, porque, ¿Y en dónde hiciste la primaria? Acá en el Chaco. En el Chaco. En el Chaco. Y después de ahí, con problemas de la familia, mi padre se había fundido y me tuve que ir con una hermana, con mis hermanos a Buenos Aires a estudiar ahí. Y bueno, la verdad que se me abrió otro mundo totalmente diferente, de ir a un lugar chiquitito, sí, a ir a una gran ciudad. Y eso fue grandioso para mí, porque primero no conocer nada, fue todo un descubrimiento de una gran ciudad como Buenos Aires, y se me abrió el mundo a través de conocer otras cosas y poder estudiar, que eso es lo más importante, porque las posibilidades de estudio y oferta que uno tiene en Buenos Aires es totalmente diferente a un lugar como este, que lamentablemente aquí es acotado. Hoy tenemos muchas ofertas, pero antes no existía. Más que terminar el secundario, hacer una carrera universitaria, pero no cursos, entrenamientos, capacitaciones, formaciones. Bueno, eso a mí me ayudó mucho, me hizo crecer mucho, ¿no? El hecho de poder formarme en un colegio nacional en Buenos Aires, que en esa época el secundario era de alto nivel, más en un colegio. ¿Qué colegio fuiste? Fui al Colegio Nacional en Buenos Aires. ¿Pero qué colegio? Es un colegio, se llama Colegio Nacional número 12, y el nombre del colegio es Reconquista, que está exactamente en el barrio Villa Urquiza de Capital Federal. Sí. Y bueno, y ahí cursé en la época donde a la mañana eran únicamente varones, o sea, todos varones, y a la tarde eran mujeres, o sea que no había el colegio mixto, sino varones. Y si bien era un colegio del Estado, teníamos uniforme, pantalón gris, zapato negro, bien lustrado, camisa celeste, corbata azul y saco y blazer azul. Y estaba el preceptor en la puerta, mirando a ver si uno tenía el uniforme y el pelo bien cortito. Y era un colegio del Estado. Pero bueno, era una formación, te enseñaban a cuidarte, a vestirte, a cuidar el colegio, a amar la institución, el establecimiento, a tener ciertos comportamientos. Y bueno, a mí me pareció algo muy lindo, muy positivo. No es que hoy esté en desacuerdo con lo que sucede hoy, son otros tiempos, otros momentos que me parecen positivos también. Sí, cada tiempo tiene lo suyo y hay que aceptarlo, ¿no? Así es. Bueno, ¿y qué te parece si hacemos un breve cortecito y enseguida seguimos? Dale. Bueno, esta conversación que estamos teniendo creo que es muy importante para quienes nos están escuchando, porque muchas veces cuando se habla de religión, no sé por qué algunos ponen una cara muy seria, pero no es cara seria, es cara de miedo. Entonces cuando veo esas caras de miedo, pienso que tienen miedo que los descubran en algún pecado grande, ¿no? De todas maneras, queda bien establecido acá que el tema religioso es un sentimiento hacia algo. Cada religión tiene lo suyo, tiene su camino. Creo que en esto coincidimos, que todos los caminos confluyen al mismo destino, pero es de esperar que todos lleguen al mismo destino, que no se queden en el camino, ¿no? Y en eso es que te invito desde ya a un programa futuro para hablar de estos temas religiosos, que no es que me interese a mí solo, hay mucha gente a la cual le interesa
pero son temas que no tienen gran escándalo público. Quiero saber, continuando con nuestra conversación, ¿qué pasó cuando saliste del colegio secundario? Bueno, cuando salí del colegio secundario, primero quería buscar trabajo y lo primero que quería el lugar que quería entrar era un banco. Pero a su vez me anoté en la Facultad de Medicina, en la UBA, y bueno, empecé a estudiar medicina. Y bueno, después por circunstancias de la vida tuve que abandonar la carrera, con mucho dolor porque sentía que era mi vocación. Me gusta mucho la medicina. ¿Cuánto tiempo hiciste en medicina? 3 años. Es algo que siempre me apasionó y me gustaba, pero bueno, lamentablemente la cuestión económica me jugó una mala pasada en ese entonces tuve que optar por trabajar, por hacer otras cosas, y entonces bueno, eso... ¿En qué año era eso? Estamos hablando del 85, por ahí, 80, más o menos época. Sí. Y todos los momentos que yo recuerdo, como la economía es cíclica, ¿no? Hay momentos que uno está allá arriba, está abajo, y uno recuerda, son momentos por ahí difíciles, pero el dolor más grande era haber dejado esa profesión que yo había elegido, sentía que quería hacer. Es más, después de mucho tiempo volví a ir a los pasillos de la facultad para ver, porque tenía esa nostalgia, ¿no? Pero bueno, la vida me llevó después por otros caminos, y después empecé a buscar algo relacionado con la medicina, cuando tuve que trabajar, y ingresé a un sistema prepago, de medicina prepaga, a trabajar. Si bien tenía algo en relación, como yo manejaba un poco la terminología médica, entonces comencé ahí. Pero yo siempre fui una persona de buscar y estudiar. He estudiado mucho, y el estudio, yo creo que el estudio en sí te da una formación, te abre la mente, te abre caminos, te abre puertas, todo el tesoro que vos tenés a través de adquirir conocimientos. Por eso yo siempre le digo a los chicos que estudien, que se formen, que se capaciten, que hagan cursos, porque el conocimiento es algo que queda impregnado en tu célula, en tu fibra, en tu interior, en todo. Y es la riqueza más grande que vos podés tener. O sea que eso me dio a mí, Buenos Aires, la posibilidad de estudiar, de formarme, cosas que por ahí yo veía que acá, o inclusive hasta hoy no hay. Hoy hay muchas especialidades, hay muchas cosas que aquel que quiere formarse tiene que ir o a Córdoba, o a Rosario, o a Buenos Aires, o a otro país. Inclusive posgrados, maestrías, son muy pocas las que hay. La oferta que hoy, si alguno tiene que ir viviendo en Buenos Aires, vos tenés una accesibilidad mucho más cercana, o sea, que aquí. Entonces, por eso también siempre me siento agradecido a Buenos Aires, porque la mitad de mi vida viví acá y la mitad de mi vida me formé en Buenos Aires. O sea que yo amo Buenos Aires, porque me abrió las puertas desde chico, adolescente, crecí ahí, y fue algo para mí hermoso, ¿no? Bueno, hemos escuchado a García como comúnmente se lo conoce. ¿Quién? El que maneja asuntos religiosos. ¿Pero cómo que los maneja? Bueno, él es el que coordina y trae a los respectivos representantes, y yo no he escuchado que después de una reunión que él está propiciando, la gente salga malhumorada. Salen bien. Entonces algo hay. No sé si es él o es la mano de Dios que hace esto que algunos le llaman milagro.
Pero este hombre que hoy tengo el gusto de tener aquí frente a la Cámara es uno de los pocos funcionarios que yo he visto dirigirse de un ministerio a otro a pie. Muchos usan un vehículo, entran al ministerio, salen del ministerio, no se saben si están o no están. Él está. Muchas veces se golpea uno la puerta de una oficina y sale él mismo a atender. En fin, no quiero estar en contra del modernismo, de todos estos avances tecnológicos que tenemos, pero me hace acordar una época ya bastante lejana en nuestra historia, donde uno iba y pedía hablar con un funcionario y decía, soy yo. Se presentaba y ahí estaba. Y eso a mí me trae una gran esperanza de que va a fortalecer esta subsecretaría que él maneja, y al decir fortalecer, que le va a permitir que cada uno aporte lo suyo, va a ser una buena masa y de ahí va a funcionar. Es como levantar una pared. El cemento solo no sirve, la arena sola no sirve, el agua sola no sirve. Si lo mezclamos, fíjense qué hermosos edificios que tenemos. Yo tendría muchas preguntas que hacerle, porque imagínense, este hombre maneja historias desde las últimas religiones, como nos ha dicho, que tienen 500, 600 años apenitas, hasta una religión que tiene 6.000 años. Entonces hay mucho para preguntarle a él. Nuestro tiempo está finalizando y yo quiero el compromiso de García de que va a concurrir nuevamente a nuestro espacio para que profundicemos un poquitito en el tema religioso. No vamos a discutir los dogmas religiosos, sino que la forma de actuar de cada uno de los ministros, si él lo ve bien. Yo creo que sí, pero quiero la opinión de él. García, muchas gracias por haberse molestado en llegar hasta este estudio. Las puertas están abiertas cuando guste, y el público seguramente nos va a hacer llegar una cantidad de preguntitas que se las voy a pasar para que tomemos un estado real de lo que este programa ha impactado en nuestros oyentes. Muchas gracias.